Bienvenidos a Voz Genética, el podcast donde exploramos cómo nuestros genes influyen en la salud y en la medicina del futuro. Hoy vamos a responder una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué dos personas que comen similar, tienen estilos de vida similares, parecidos, una sube de peso y la otra no? Imaginen esto. Dos amigas van al gimnasio, comen exactamente lo mismo, una baja de peso y la otra, cada kilo es una batalla. Y luego viene el comentario típico de que tú no te esfuerzas demasiado. Pero ¿qué tal si la diferencia no es tan simple? Si esta diferencia realmente se encuentra en nuestros genes. Hoy hablaremos de genética del metabolismo y por qué algunas personas suben de peso de forma diferente. Antes se creía que todo era calorías que entran y calorías que salen. Sin embargo, la genética nos ha demostrado que es algo mucho más complejo. Hoy hablaremos de genética del metabolismo, algunos genes en la obesidad y cómo la medicina personalizada va cambiando el futuro de cada uno de estos pacientes. Entonces, Camila, ¿realmente que la obesidad es genética? Bueno, así para dar una respuesta rápida, sí, pero existen diferentes matices, ¿verdad? No podemos decir que toda obesidad es genética, ni que todas las obesidades genéticas son por la misma causa. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a hablar de un término que yo creo que es bastante sencillo, que la genética, ustedes imagínense lo que hace, ustedes imagínense una pistola, ¿verdad? La genética carga la pistola, pero el ambiente aprieta el gatillo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros con nuestros estilos de vida podemos potenciar o empeorar esta predisposición con la que nacemos. Cuando hablamos de genética y obesidad o genética y metabolismo, podemos hablar de tres categorías, por así decirlo. Uno sería la genética en la obesidad, hablando de mutaciones monogénicas. ¿Qué quiere decir esto? Una única alteración en un gen nos va a causar una predisposición aumentada a tener obesidad. ¿Por qué? Porque puede ser un gen, por ejemplo, que controle la saciedad cuando me lleno yo. Si ese gen está desregulado, tiene una alteración, entonces mi cerebro no va a recibir la señal de que estoy llena. O lo contrario, el gen que nos da hambre, ¿sí? De si ese gen está dañado, me va a dar mucha hambre siempre y mi cuerpo va a recibir señales de hambre de manera constante. Después tenemos una segunda categoría, que son las obesidades sindrómicas. Cuando hablamos de la palabra sindrómica, yo quiero que ustedes imaginen dos o más alteraciones en una misma persona, ¿sí? Entonces aquí podríamos decir obesidad es una de ellas, otra de ellas puede ser retraso en el neurodesarrollo, otra de ellas podría ser alteración en el lenguaje, ¿verdad? Entonces, cuando ya hablamos de dos o más alteraciones juntas, podemos hablar de una obesidad sindrómica. Y después tenemos una tercera categoría que puede ser como la más grande, que es, hablamos de la obesidad poligénica. Hablamos primero monogénica, ahora poligénica. Si monogénica afecta un solo gen, poligénica afecta muchos genes o dos o más genes, ¿sí? ¿Qué significa esto? Son varias alteraciones o variaciones en nuestro ADN que al final van a modificar y van a realizar como ese aumento de riesgo para que nosotros desarrollemos obesidad. Entonces, sí. Esto es importante porque muchas veces las personas sienten como esa culpa, ¿no? Como de que todo tiene que ver con la parte de qué es lo que como y eso. Y dos personas con un exactamente estilo de vida pueden quemar calorías de forma muy diferente porque su genética del metabolismo pues va a ser muy diferente. Entonces eso es algo que queremos recalcar hoy, ¿verdad? Que las pacientes que cursan con obesidad realmente hay una base genética en esto y por eso vemos a personas que le cuesta mucho trabajo bajar de peso, mientras que a otras se les resulta muchísimo más fácil perder el peso. Sí, entonces, si ustedes tuvieran que estimar qué porcentaje del peso corporal depende de la genética, ¿qué nos contaran? Pues ahí hay estudios en donde habla que más o menos entre un 40 a un 70%, ¿verdad? De ese peso o de esa capacidad de poder quemar pues la grasa depende de la parte genética. O sea que, como bien dijo Cami, la epigenética tiene mucho que ver, pero la genética en sí tiene mucha relación. Yo creo que nos falta todavía
como desentrañar bien esos genes que están asociados, porque si vemos, no a todos los pacientes le hacemos estudios genéticos por obesidad, solo casi Así que es. los sindromáticos. Creo que ahí Exacto. se nos están quedando grupos, ¿verdad? Los monogénicos, por ejemplo, yo creo que no se suelen estudiar. Exacto, a menos que solamente como que un caso bien evidente, niño menor de 5 años y que tiene obesidad de inicio temprano, ¿verdad? Exacto. Pero yo veo familias que abuelos, papás, niños con obesidad, pregunto y tengo, o sea, familiares que mi tío le hicieron cirugía bariátrica, mi mamá tiene una cirugía bariátrica, tengo una prima que tiene cirugía bariátrica, entonces Claro. uno ahí tiene que pensar, La heredabilidad. algo está sucediendo, Claro. ¿no? Que no Ok. se hereda así tan común como otras enfermedades, ¿verdad? Que 50-50, sino que es una heredabilidad un poco más escondida, pero sí se va viendo en familias donde la mayoría pues cursan con esto, ¿verdad? Con Así obesidad. es. Sí, Así de es, hecho, claro. la mayoría de las personas piensan pues que el peso depende de lo que comemos, ¿verdad? Pero pues Camila nos va a decir otra cosa del punto de vista de la genética. Bueno, realmente yo creo que en los últimos siglos nos hemos enfocado en echarle la culpa o en fijarnos más que todo en el tejido adiposo, ¿verdad? En la grasita del cuerpo. Y sí, a veces sí, ahí puede haber alguna alteración o ahí puede estar la clave, pero muchas otras veces no es así. Ustedes piensen que aquí hay como quien dice un centro de regulación y eso está en el cerebro. Este centro de regulación se llama el hipotálamo y el hipotálamo es como el termostato del cuerpo, tal cual. Entonces el hipotálamo nos va a decir, yo voy a ahorrar energía, no la voy a gastar, o puede estar disregulado. ¿Qué pasa? Llegan señales incorrectas o llegan unas señales demasiado intensas de hambre, entonces yo aunque haya comido, el hipotálamo recibe, tengo hambre, y eso le dice al cuerpo, come. Entonces esa desregulación pues obviamente va a llevar a ese aumento de peso acelerado y posiblemente pues a una obesidad. Entonces sí hay que fijarnos mucho, y hay varios genes que se encargan de este tipo de regulaciones, de estos feedbacks positivos y negativos que le llamamos. Ahí es cuando hacemos estudios genéticos, nosotros vemos cosas interesantes. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene obesidad, ¿verdad? De inicio temprano, el niño está cursando con obesidad y la madre le dice a uno, doctora, este niño siempre tiene hambre, o sea, siempre tiene hambre. Y uno podría decir, no, es que ustedes no lo cuidan, no le quitan la comida, escóndanle la comida, los típicos consejos que se dan, ¿verdad? Claro. Y a este paciente decidimos hacerle un estudio genético y tiene una mutación de un receptor que es el MC4R, ¿verdad? Y entonces, obviamente, como tiene esa mutación, ese paciente siempre va a tener hambre intensa, ¿verdad? Entonces, vemos muchos síndromes, ¿verdad, Cami? Que tenemos pacientes que tienen Prader-Willi, por ejemplo. La vía de la melanocortina, trabalenguas. Exacto, de la melanocortina, que tiene mucho que ver con lo que es el hambre intensa. Entonces, no es como un tema de escondan la comida, quiten la comida. Hay niños que incluso comen tierra, comen hielo, comen bolsa, comen papel, ¿verdad? Porque es un hambre tan intensa que no se puede controlar. No controlan, así es. Entonces, es muy interesante. Eso sobre todo se suele ver también en síndromes como el Prader-Willi, ¿verdad? Que suele ser, ya esto es una obesidad sindrómica, ¿verdad? La que hablábamos aquí, hay un retraso en el neurodesarrollo, hay una discapacidad intelectual asociada y además está esa hambre insaciable que realmente es insaciable, o sea, ellos no sienten saciedad en ningún momento, sienten desesperación por comer y las familias siempre llegan contando como la misma historia, ¿no? Doctora, fíjese que la cocina la tengo que cerrar con llave. O quité todos los banquitos de la casa porque se me subía y buscaba todos los churritos de arriba y cosas así. Entonces, pues, estas son algunas de las alteraciones que nosotros vemos en consulta. Así es, y ahorita les quiero contar de un estudio que salió publicado en el 2025, donde evaluaron 840,000 personas para tratar de entender un poquito más la genética de la obesidad. Aquí Cami nos va a contar un poquito más, ¿verdad?, qué es lo que encontraron en ese estudio. Sí, entonces este estudio, como dice Carol, analizó a 840,000 personas y nos permitió descubrir 13 genes adicionales que pues no teníamos
conocimiento de ellos que están directamente relacionados con esta regulación del hambre, de la saciedad, de la grasa, de la producción de grasa, pero también de la plasticidad sináptica, es decir, a nivel cerebral, cómo se comportan estos neurotransmisores que al final terminan mandando esas señales de las cuales estamos hablando. Esto realmente llegó a revolucionar todo lo que es o lo que era el pensamiento común de la obesidad en sí, ¿verdad? Porque se está viendo que realmente la obesidad severa puede ser causado por uno de estos desbalances genéticos que al final causan un desbalance hormonal o neurosináptico en el cerebro. ¿Ok? Entonces, sí se ha visto que alteraciones en este estudio, mejor dicho, se han visto que alteraciones en estos diferentes neurotransmisores, ¿verdad? Ha hecho hasta que aumente el paciente, hasta 3 veces más de peso, llegando a una posible obesidad mórbida, que es como el grado de obesidad más alto que podemos tener. Entonces, bueno, es importante, yo creo que mandar un mensaje a todas aquellas personas que están luchando con una obesidad, que entiendan que puede ser que haya una causa, un trasfondo mayor, y lo mejor sería pues pedir una consulta a un especialista endocrinólogo, alguien, un genetista, alguien que los pueda guiar para ver de qué manera se les puede también apoyar. Ahí bien interesante porque en ese estudio es un estudio que hacen, bueno, la palabra racial creo que es como un poco pesada, la verdad, pero eso es eso, ¿verdad? Y vieron diferentes lugares, por ejemplo, Europa, Latinoamérica, Asia, hicieron una comparación y vieron ellos que esas personas que tenían esas alteraciones genéticas tenían, así como dijo Cami, 3 veces más el riesgo de obesidad, pero también de enfermedad cardiovascular, de diabetes, de infarto, de dislipidemia. Entonces, a veces uno dice, es que en los latinos algo está pasando. Entonces, ese estudio da mucho esa explicación, que no es solo como, está bien, la dieta mediterránea sí funciona, sí sirve, ayuda mucho, pero también están esos genes afectados que se vio mucho en la parte de Latinoamérica como tal. Claro, yo creo que la nutrición ha ido evolucionando muchísimo, ¿verdad? Claro, a lo largo de los años. Antes era como te peso, te mido y en base a eso te hago la dieta. Ahora se está involucrando también, que es tema de otro podcast, la nutrigenética y todo este tema de predisposiciones genéticas para poder apoyar a estos pacientes que al final tienen una alteración en el metabolismo y pues que por eso necesitamos que apoyarles con el tema del peso. Claro, y son muchos genes en realidad, pero cuéntanos un poquito más cómo funcionan todos juntos. Sí, hay algo que se llama el score de riesgo poligénico. Entonces, el score de riesgo poligénico, ustedes imagínense como si esto fuera una cuenta de ahorro genética. Y hay muchas personas que nacen con esa cuenta de ahorro genética en 0, pero otros ya nacen con una deuda genética en esa cuenta. Entonces, esto lo que va a realizar o cómo se ve a nivel clínico es lo que decíamos al principio. Esas 2 personas que tienen la misma edad, 2 hombres de la misma edad, haciendo el mismo trabajo, comiendo lo mismo todos los días, uno va subiendo mucho de peso, el otro no. El otro pues se mantiene o pierde grasa de manera más sencilla, ¿verdad? Este score muchas veces nos va a ayudar a definir eso. Y esto pues no es una opinión, sino que ya es una medición estadística de la predisposición biológica hacia la obesidad. Sí, ahí es donde viene lo que explicaba Cami, ¿verdad? Como yo lo pongo como una balanza, ¿verdad? Claro. Entonces se van sumando todos esos genes que tenés afectados, que tenés como esa predisposición, pero como bien decía, es cierto, existe el riesgo poligénico, pero también como es tan complejo el ambiente, la alimentación, entonces no podemos como solo echarle la culpa a un solo gen, ¿verdad? Entonces, por eso es que Cami habla mucho de esa predisposición. Y vemos incluso familias que dicen, doctora, yo hago exactamente lo mismo. Bueno, incluso no les miento, tengo unas gemelas que yo sé en mi caso más, una es flaquita, ¿verdad? Y la otra me dice, doctora, ¿por qué a mí me cuesta subir de peso? Y yo como más vegetales que mi hermana no come vegetales. Dice. Y entonces ahí es donde hablamos el riesgo poligénico, claro. ¿No? Lo que tú hablabas, ¿no? Sí. Y esto me lleva también a algo que siempre escuchamos tengo el metabolismo lento. Y entonces, ¿eso realmente existe? Ahí es muy interesante porque cada persona, ese metabolismo basa en lo que uno quema, calorías en reposo,
pueden haber variaciones de 300 a 400 calorías entre una persona y otra, que hagan exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahí es bien importante. También es cómo almacenamos la grasa, que creo que Camilo dejó bien explicado eso. Eso también tiene que ver mucho con la parte, no solo del metabolismo, sino que la parte genética del paciente, ¿verdad? Tiene mucho que ver. Y también la regulación del apetito, cómo esa persona, por ejemplo, hay personas que el estrés les desencadena el aumento de peso rápido, ¿verdad? Sí. Incluso los pacientes dicen, doctora, yo he dejado de comer y me va peor. Entonces sí, lo vemos, o sea, tiene mucho que ver la parte genética y creo que ahí es bien interesante ese estudio que hace Camila, ¿verdad? Que te hace como una valoración de que qué es lo que te está funcionando realmente, ¿verdad? Y qué es lo que no te está funcionando y no solo es como, no es algo genético, ¿verdad? Lo que se valora, es algo como muchísimo más complejo porque vemos intolerancias, si el paciente tiene intolerancia, hemos tenido casos que el paciente come como solo esas cosas, de otra yo no logro bajar de peso, algo está sucediendo, entonces ahí vemos que, como bien lo explica Camila, hay alimentos que quizás nos están inflamando, ¿verdad? Alimentos que realmente no nos ayudan porque eso es bien individual. La verdad que eso es bien individual. Claro. Entonces, realmente que nuestros genes pueden determinar nuestro peso. Interesante. Pero... Sí, claro que sí. Sí, nuestros genes pueden determinar nuestro peso. Eso es realmente una realidad. Hemos visto a lo largo del podcast, ¿verdad?, que hay diferentes tipos de alteraciones, está la parte poligénica, que es donde varios genes nos van a afectar, pero sí hay que tener en consideración eso. Yo siempre le explico a los pacientes que nosotros, para muchas cosas, y sobre todo también ahorita que estamos hablando del tema de la obesidad, hay dos factores diferentes. Está el factor modificable que nosotros podemos modificar, valga la redundancia, y está el factor no modificable. Dentro de los factores no modificables iría pues todas las alteraciones genéticas con las que nacemos, que muchas de ellas nos predisponen a X, Y, Z, en este caso obesidad. Y después tenemos los factores modificables, que es la parte del estilo de vida, de qué manera yo afronto esta predisposición genética, porque que yo tenga una predisposición a la obesidad no me sentencia a mí a ser obesa, pero sí tengo mayor riesgo que la población general, por así decirlo. Entonces yo, en base a esto, con lo que yo nací no puedo cambiar, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Qué dietas voy a hacer? ¿Qué profesional me va a llevar de la mano para pues guiarme en este camino y no caer en una diabetes, no caer en problemas cardíacos, no caer en una hipertensión, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es muy importante tenerlo claro. Existe un concepto que nosotros usamos mucho en endocrinología, que es como ese set point del peso, o sea, el organismo o el metabolismo me quiere mantener en este peso porque es donde él se considera que estoy seguro, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Pierdes peso, ¿verdad? Pierdes peso y puede suceder que empiecen como esos mecanismos reguladores y que te empiece a dar más hambre. Entonces, eso pasa mucho con los medicamentos, los GLP-1, que los pacientes los suspenden y aumenta un 20% más el hambre en esas personas. Entonces, por eso a veces sucede que si no tenemos como todo el equipo, ¿verdad? Nutrición, ejercicio, entonces el paciente pueda hacer una reganancia de peso y eso, por lo menos en adultos, se habla mucho de que es una enfermedad crónica y que el tratamiento es crónico, ¿verdad? Un paciente que, yo soy bien eso del tema de cómo nombrar la obesidad. Nosotros usamos mucho el concepto de paciente que cursa con obesidad. Yo sé que es larguísimo, pero lo hacemos porque queremos que la persona no se sienta como juzgada. Hablamos mucho de que, ¿por qué no juzgas a la persona que cursa con hipertensión, que por su culpa usted es hipertenso? O el paciente que cursa con otra enfermedad, pues con asma, por ejemplo. Cualquier ¿verdad? enfermedad crónica. Exactamente. Entonces ahí cambian un poco ese panorama y creo que ese podcast va orientado a eso, de que los genes tienen una influencia, ¿verdad? Y que es una enfermedad que realmente es compleja de tratar. Así es, y vamos a hablar un poquito ahora de futuro, porque la medicina personalizada, realmente que es el futuro de la medicina, y no solo de las enfermedades también, sino de la obesidad.
Sí, cada vez más estamos migrando en la medicina, lo que se hacía antes, que era más ensayo-error, ahora a lo que es medicina de precisión, como dice Carol. Entonces, la medicina de precisión es hacer una dieta basada en tu ADN, o sea, es decir, comer de acuerdo a tus genes. Y esto lo podemos hacer por medio de una prueba que se hace con saliva o con swab bucal, en donde nosotros aislamos ADN de esa persona e identificamos alteraciones genéticas o variaciones genéticas que hay que van a potenciar algún gen que pueda causar menor pérdida de grasa, o que vaya a potenciar el hambre en una persona, o que vaya a potenciar algún déficit nutricional de alguna vitamina, mineral o ácido graso. Entonces, en base a estos resultados, nosotros podemos hacer una dieta más personalizada, unas pautas más personalizadas para cada persona en nutrición, en cuanto al ejercicio, en cuanto al metabolismo, en cuanto a prevención de enfermedades a un futuro. Cada vez más, como les digo, estamos ya en esta etapa. Entonces, sí les aconsejo, ¿verdad?, que si están cursando con obesidad, lo dije bien, ¿verdad, Pau? Claro, sí. Excelente, me encanta. Estoy aprendiendo. Me encanta. Si están cursando con obesidad, sí que busquen este apoyo, porque que sepan que tenemos estas herramientas, ¿verdad?, para poder también ayudarles a ustedes. Sí, bueno, creo que vamos a dar un agradecimiento a nuestros patrocinadores. No sé si Así es. Entonces, muchas gracias a Laboratorio CDC y Laboratorio Vago por su apoyo en la realización de este podcast de Voz Genética. Generalmente ahorita estamos comentando, ¿verdad?, cómo la medicina personalizada va a cambiar el futuro, no solo de personas que cursan con obesidad, sino también de muchas enfermedades. Entonces, estamos pasando de una medicina generalizada a una medicina más específica, ¿verdad, Cami? Así es. Sí. Actualmente hay tratamientos, ¿verdad? Perdón, ahí Cami, no, tranquila. Que van dirigidos, ¿verdad? Hay un medicamento que se llama setmelanotida, que va dirigido con lo que es la vía de la melanocortina. Antes nosotros no teníamos opciones terapéuticas, ahora sabemos que eso existe, esperemos que en algún momento lo tengamos en Honduras, ¿verdad?, para poder tratar a esos pacientes que tienen una obesidad monogénica, que sabemos que esos pacientes no van a responder a solo un plan de alimentación y el ejercicio, o sea, necesitan una terapia farmacológica porque es una mutación que tienen de la vía. Y también hay medicamentos que están, por ejemplo, en los pacientes con Prader-Willi que presentan hiperfagia. Hay tratamiento para esos pacientes, no están disponibles para Honduras, pero sí están en Europa, Estados Unidos. Y bueno, yo tuve la oportunidad de estar con una mamá que habló de su hijo cuando se trató la hiperfagia en el Prader-Willi. Me decía, ella contaba, decía que ella salía a un lugar y el niño se comía literal la cajita de las cositas de las papas. Claro. Entonces el cartón. Entonces me decía que para ellos no lo sacaban, pues, por lo mismo, pues, porque tenían esas complicaciones. Entonces cambiarle realmente la vida a una familia. Pues, claro. Así es. Yo creo que algo que mencionaste anteriormente, pero igual puntualizarlo un poco más, es lo de la tasa metabólica en reposo, que también eso también tiene mucho que ver con la diferencia entre lo que decimos, ya hemos dicho varias veces en el podcast, que es yo como lo mismo que vos y vos subís de peso y yo no, o viceversa, ¿verdad? La tasa metabólica en reposo es todas aquellas calorías que quemamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo, mientras nosotros no estamos haciendo nada, siempre quema calorías para mantener la temperatura basal, para mantener la respiración, si estamos durmiendo mientras dormimos también. El simple hecho de hacer esto, que estoy moviendo las manos, eso quema calorías, todo quema calorías, pero hay unas variaciones genéticas que hacen que algunas personas nazcan con una tasa metabólica de reposo menor que otras, es decir, que quemen menos calorías haciendo nada que otros, y eso también causa una gran diferencia a la hora de comparar, como lo que decíamos, entre dos personas. Sí, ahí es bien importante, y también que los estudios genéticos nos van a ayudar a nosotros también en una medicina más personalizada, nos van a ayudar a hacer una intervención nutricional pues muchísimo más específica en el paciente, ¿verdad? Un monitoreo metabólico, porque ya sabemos, ese paciente tiene un riesgo, como decía Camila, tiene ese riesgo, entonces nosotros pues podemos dar una
un seguimiento más estricto y no necesariamente ir ya solo a la parte farmacológica, porque aquí pasa mucho, el paciente lo envían cuando ya requiere, por ejemplo, tiene resistencia a la insulina, ya tiene obesidad clase 3, ya tiene hipertensión, cuando ya tiene una complicación, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Claro, y qué bonito pues como la medicina personalizada, hablando también de otras enfermedades, ahora vamos a hablar de nutrición personalizada. Así es, entonces volvemos al examen que estábamos hablando. Este examen va a analizar cómo esa persona va a poder metabolizar diferentes macronutrientes, como pueden ser los carbohidratos, los diferentes tipos de grasas, ¿verdad? Que sabemos que tenemos las grasas saturadas, las poliinsaturadas, las no saturadas. Entonces también el cuerpo, dependiendo de variaciones genéticas que podemos encontrar, va a metabolizar de diferente manera este tipo de macronutrientes. La proteína también es otro bastante importante. Entonces esto al final a nosotros como médicos nos da pautas muy específicas como para decir, listo, usted para poder realizar una quema de grasa o perder grasa de manera eficiente y saludable, tenemos que modificar la dieta de esta manera, ¿verdad? Dependiendo también de cómo estamos metabolizando nosotros esos macronutrientes. Sí, y importante que esto, a mí me encanta ese estudio que hace Camila porque siento que es bien completo. Creo que ella es como, ella es bien humilde. Ustedes, ella no se dice como que wow, qué gran estudio, pero es un gran estudio, la verdad, que te dice, te da mucha información porque te dice qué tanto está tu metabolismo, o sea, qué tan bien está tu metabolismo, qué tan bien es poder procesar ciertos alimentos. Te dice también que si tenés como los probióticos de forma correcta, adecuada, microbiota gastrointestinal. Tu microbiota, o sea, te valora todo eso. Yo sé que muchas personas dicen, es que la aprobación, ¿verdad? Por FDA y en el camino te vas dando cuenta que cuando ves este estudio y empezás a hacer estrategias terapéuticas en base al estudio, el paciente mejora muchísimo. Claro. Realmente que hay un cambio. Y en la parte de endocrinología a nosotros nos sirve mucho porque podemos ver el impacto que va a tener en las enfermedades pues metabólicas, ¿verdad? Como ser diabetes, síndrome de ovario poliquístico. Creo que en tenemos mucho que hablar, la dislipidemia, ¿verdad? Y los trastornos del crecimiento. Entonces, por eso es importante ir de la mano, creo yo, y ver si el paciente necesita una valoración por genética, ¿verdad? Eso es bien importante. Sí, realmente que el futuro ahorita de la medicina es, ¿verdad? No solo qué síntomas tiene, sino también qué dice su genética. Así es. Sí, exactamente, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo porque soy genetista. Me toca estar de acuerdo con esa premisa. Claro, así es. Pero sí quiero que igual recuerden, la genética, si uno nace con ello, pero no va a reemplazar el estilo de vida ni lo que nosotros decidamos hacer para enfrentarnos a esa genética con la que nacemos. Entonces, acuérdense que la genética es la que tiene la pistola y la carga, pero el que aprieta el gatillo va a ser nuestro estilo de vida. O sea, nosotros decidimos realmente de qué manera esa genética nos va a afectar en la vida, ¿verdad? Entonces, es muy importante también que tengan eso en cuenta. Y esta es solamente una estrategia para que los profesionales de salud que tengan alrededor les puedan a ustedes apoyar de una mejor manera. Y quizás ahí la parte importante de recalcar es que vamos a ver esta enfermedad como un todo, pues, no desde esa visión de es su culpa, ¿verdad? De que usted no baje de peso, ¿verdad? No desde esa visión, sino que de una visión como más científica, más compasiva para el paciente. Eso también es bien importante, ¿ok? Claro, y la próxima vez que alguien diga todo es esfuerzo de voluntad, fuerza de voluntad, recuerden que el peso es algo mucho más complejo que incluye una interacción entre el cerebro, la genética, el metabolismo y realmente que nos estamos acercando de una medicina más generalizada a una medicina de precisión. El día de hoy damos gracias a nuestros patrocinadores, Laboratorio CDC y Laboratorio Vago, por su apoyo en la realización de este podcast. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Somos Voz Genética.